Saludos, bienvenidos. Hoy vamos a trabajar con óleo. Comienzo aplicando amarillo, en este caso amarillo de cadmio con blanco, y lo voy a hacer comenzando desde el centro hacia arriba y hacia abajo, aunque no voy a llegar completamente a cubrir toda la zona inferior y superior con este color. Voy a repasar un poco más. Cuando el pincel no corre adecuadamente, voy a estar agregando un poco de aceite de linaza. Lavo el pincel y ahora mezclo azul y rojo. Va a utilizar el azul y rojo de su preferencia, el que tenga a la mano. Voy a conseguir un violeta al mezclar estos dos colores y los voy a estar aplicando en esas zonas que aún no he pintado, tanto en la parte superior como en la parte inferior. Lo voy a acercar bastante a la zona amarilla en ambas partes. Y ya luego voy a estar integrando un poco ambos tonos, tanto arriba como abajo, con un pincel. En este caso yo voy a utilizar una pinceleta limpia y seca. Es suave. Voy dando movimientos en horizontal. También voy a difuminar un poco o suavizar un poco la zona amarilla. Y luego voy a buscar integrar un poco más esos colores dando unos golpeteos en la zona donde ambos se encuentran. Voy a agregar un poquito más de violeta, esto es opcional. Y voy nuevamente a suavizar esa zona con la pinceleta. Esta pinceleta, una vez la utilizo, no la voy a estar lavando. Simplemente saco el exceso de pintura con un trapito. Voy a trabajar un poco ahora con el blanco y lo voy a hacer sobre la parte amarilla, solamente en líneas cortas, no es que voy a cubrir la zona. Y también voy a hacer lo propio en la parte violeta, tanto arriba como abajo. Ahora estoy mezclando azul con un poco de blanco y negro. Voy a obtener un tono que es agrisado y con este tono voy a trabajar en la parte del horizonte una zona de montañas. Como el amarillo donde estoy trabajando está aún húmedo, se va a estar mezclando y voy entonces a obtener unos tonos que van un tanto hacia el verde. Para oscurecer un poco más, agrego un poquito de negro y voy a cubrir una zona sin cubrir completamente esa zona inicial. De esta manera voy a estar sugiriendo que hay unas montañas que están más cercanas que otras. La parte más baja la aclaré agregando algo de blanco y ahora suavizo utilizando la pinceleta. Trabajo una zona de vegetación con verde. El verde que tengo en mi paleta es Sap Cream. Agregué un poquito de negro, no demasiado. También agregué un poquito de rojo y comienzo a pintar el suelo. Esta es la base de ese suelo. Nuevamente con el verde, un poco de azul, algo de amarillo, trabajo una zona de vegetación. Voy simplemente a dar un manchado, son unos golpecitos y esta vegetación va a ser sugerida. Ahora agregué un poquito de rojo a esa mezcla, es opcional, no demasiado. Y continúo trabajando de la misma manera, golpecitos y la vegetación será sugerida. La parte más baja la voy a oscurecer un poco. Puede ser con negro, como yo hice, o agregando un poquito de rojo y o azul. Yo utilicé negro y un poquito más de azul. Con el negro vamos a trabajar con mucho cuidado porque mancha bastante, entonces no queremos pasarnos. Lavé el pincel y ahora mezclo
amarillo con algo de blanco y voy a trabajar un poco más en esa parte que está ya en violeta. No la voy a cubrir completamente. Preparé un tono amarronado, el cual conseguí mezclando rojo, amarillo, obtuve un naranja y luego agregué algo de negro. Voy a darle un poquito de altura a esta parte del suelo, lo que sería a la orilla. En la parte más baja de la vegetación agregué un poquito más de azul para ir dando algo de sombra en el suelo. Y con negro comienzo a trabajar la base de lo que será el tronco de un árbol. Vamos dando la forma más o menos, poco a poco rellenamos. Como las pinturas, las capas inferiores están aún húmedas, pues se va a estar mezclando con ese negro, así que no va a quedar tan fuerte. De ser necesario, pues repasa el tono. Agrego un poquito de blanco. Lo que estoy buscando es dar un poco de algo de textura poco a poco. Agrego también las ramas. Con verde, rojo, un poco de amarillo, voy a comenzar a trabajar el follaje de este árbol. Simplemente voy dando toquecitos, un golpeteo, un manchado. El pincel lo giro un poco de lado a lado para ir consiguiendo distintas direcciones en esta vegetación. Por aquí voy nuevamente oscureciendo un poco la mezcla. Lo hice agregando un poquito de negro y algo de azul para trabajar la zona de sombra de este follaje. Voy a agregar también un poco más de follaje en otras partes de este árbol. Lo hago de la misma manera con golpeteo. El pincel lo voy girando de lado a lado según sea necesario. Para la parte de este follaje que está recibiendo mayor cantidad de luz, estoy agregando amarillo con blanco y un mínimo del verde, perdón. En la parte baja del árbol voy a estar agregando un poquito más, voy a agregar follaje. Estoy utilizando un tono de verde que puede ser verde vejiga, que es el que yo estoy ocupando en la paleta, más azul. Voy a agregar un poco de luz en la vegetación en la parte de atrás. Lo hago utilizando amarillo. Nuevamente repaso el amarillo en la zona baja. Esto es opcional, si ya conseguiste el resultado que buscaba, pues no tienes que hacerlo. También agregué un poco de blanco para ir pintando lo que es el reflejo del árbol sobre el agua. Estoy utilizando negro y luego voy a difuminar un poco en horizontal. Crucé la pincelada aquí y ya le doy un poco de movimiento al agua con esto.
Ahora estoy mezclando un poco de azul que tiene un rastro de amarillo y blanco. Con este tono voy a estar pintando lo que es la sombra y la textura del árbol. Con un poco de amarillo, un mínimo de rojo y blanco, voy a estar pintando lo que es la luz que está sobre el tronco del árbol. Utilizo negro y verde para ir dando lo que es la base de la vegetación que está en primer plano. Me ayudé con un pincel de abanico, pero puedes utilizar el que tengas a la mano o el de tu preferencia. Para ir aclarando esa vegetación o dando un poco de volumen, voy a estar agregando un poco más de verde y luego amarillo más blanco. Todo esto lo hice sin lavar el pincel. Lo que hago es que quito los excesos de pintura de ser necesario con algún trapito o papel toalla. Repito el proceso en el otro lado. Lo único que no utilicé tanto negro para hacer la vegetación un poquito más clara en esta zona. También voy a reforzar lo que son las sombras en el follaje del árbol, pero esto usted lo va a hacer de manera opcional, solamente si entiende que es necesario. Si necesita también reforzar lo que son las luces, pues puede hacerlo en el momento que estime sea el adecuado. Voy a trabajar también un poco en el follaje, en la sombra del follaje que está al pie del árbol. Lo que hice fue agregar un poco de esa misma mezcla hacia el azul que utilicé para hacer la textura del tronco. Bueno, pues la puse en la parte baja para dar un poquito de sombra en esa zona de la vegetación, y voy a estar repasando lo que son las luces tanto en el follaje como en el suelo donde está posado ese árbol. Trabajaré también un poco más lo que es la vegetación, dando unos toquecitos con el pincel de abanico, y repasaré lo que es el movimiento del agua. Bueno amigos, este video no queda mucho más por explicar, así que yo me voy despidiendo. Te dejo con el final del mismo y será hasta el próximo. Bye bye.